Y usted y yo estamos aquí porque Dios así lo ha querido, amado. Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí en este lugar, a mi pastor Cristian y a la pastora Celestina, por permitirme y darme este privilegio. Y gracias Dios, gracias Rey del Cielo por esta oportunidad. Hoy antes de salir para acá nos pasó una situación a mi esposa y a mí pues, que el carro no arrancaba. Y yo le dije, mami, yo me voy. Hoy quiero ministrar bajo el tema, Dios nos da honra. Dios nos da honra. ¿Cuándo lo creen? ¿Cuántos creen que Dios nos da honra? Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios bueno, mi hermano. Hay un texto que quiero que me acompañen, que es el Salmo 8, del 3 al 6. Cuando lo tengan, me dan un fuerte amén, por favor. Salmos 8, del 3 al 6. Lea conmigo, mi hermano. Mire cómo dice. Qué bonito este salmo. Qué hermoso este salmo. Cuando veo tus cielos, las obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. El salmista hace una pregunta. El salmista dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visite. Vamos a dejarlo ahí porque vamos a seguir. Pero quiero explicar esta parte. El salmista dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Lo primero que tiene que saber usted es que Dios honra al hombre teniendo memoria de él. Cuando usted escucha la palabra memoria, es que usted trae algo a su mente constantemente. Y el salmista decía, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Cuando este hombre, David, escribió este salmo, él era consciente de lo que decía en Jeremías. Cuando él escribió este salmo no existía el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Y él era consciente de lo que estaba en Jeremías, que yo lo voy a leer para que no me lo busquen, porque quiero seguir aquí. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y él decía, ¿qué es el hombre para que en él pienses, tenga memoria de él? El salmista sabía que según el Talmud, la Torah oral, los hebreos decían que antes que el Señor creara todo, hubieron 7 cosas que el Señor creó pensando en el hombre. Por eso el salmista decía, David, ¿qué es el hombre para que tú lo tengas en memoria y pienses en él? Porque en su cultura le habían enseñado que había 7 cosas que Dios creó pensando solamente en el hombre. Lo primero que el Señor creó, según los salmistas, los hebreos, lo primero que creó fue la ley, la instrucción, la enseñanza. Lo segundo que creó fue el concepto del Mesías. No el Mesías, el concepto del Mesías, porque en ese entonces no existía el Nuevo Testamento. Y todo lo que estaba en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a acontecer en el Nuevo. Así que lo segundo que creó fue el concepto del Mesías. Lo tercero que creó fue el arrepentimiento. Lo cuarto
que creó fue el Edén. No existía, sino que se depositó ahí. Lo quinto que se creó, según el Talmud, la Torá, fue el templo celestial. Lo sexto, el trono de gloria. Y lo séptimo que se creó, según ellos, fue el lago que arde con fuego y azufre. Y el salmista decía, y ellos decían, que el Señor, Dios Todopoderoso, creó estas 7 cosas, porque si el hombre pecara, conociera la ley, la instrucción, la enseñanza, tuviera el concepto de Mesías, se arrepintiera, entrara al Edén, ver el templo celestial, entrar al trono de gloria y ser librado del lago que arde con fuego y azufre. Con ese concepto creó Dios al hombre. Antes que el hombre existiera, Él hizo cosas para que el hombre no se perdiera. Por eso Jeremías dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero sigue diciendo, ¿y qué es el hombre para que lo visites? Lo que estaba experimentando en ese momento David, yo lo he experimentado también. Yo he sentido la visita del Señor. Y ahorita cuando cantaba a la hermana este canto, cuando usted tiene una necesidad, cuando usted está pasando una situación, cuando usted tiene una enfermedad, cuando usted tiene un problema económico, de salud espiritual, a usted no le importa quién está parado en este altar. A usted no le importa quién predique. A usted no le importa quién cante. Su necesidad es entrar por esa puerta y rendirse a sus pies, esperando que Él lo visite. Porque cuando el Señor te visita y tú respondes a eso, hay un peso de gloria que se derrama en este lugar. Y cuando ese peso de gloria se derrama en este lugar, el Señor te acompaña con su presencia. Y la presencia en hebreo se traduce como prosopón, que es rostro. Pero no es que el Señor tenga un rostro como usted y como yo, sino que Él dice que tiene un rostro para que usted y yo comprendamos que Él nos mira con su presencia, que Él nos habla con su presencia, que Él nos toca con su presencia. Y cuando el Señor te visita, tú sientes algo en tu interior que a ti no te importa quién está en tu alrededor. Tú entras y te quebrantas y tú piensas en tu problema. Tú entras y te sientes aquí y no importa quién está cantando, quién está adorando, tú sientes esa presencia de Dios en tu vida. Y el Señor a mí me visita y me toca y me habla. Por eso es que cuando yo veo que hay hermanos que son indiferentes a la presencia de Dios, ellos no han sentido su presencia. Ellos no han sentido un toque de la gloria de Dios. Porque cuando el Señor te toca, tú no puedes resistirte. No hay forma que lo hagas. No hay forma que tú te resistas a un toque de su espíritu. Y el salmista decía, cuando veo tus cielos, las obras de tus dedos, las lunas y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Escucha bien lo que dice. Lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Y aquí entra mi tema. Porque Dios nos da honra. Aquí entra mi tema porque Dios nos da honra y gloria. La Biblia dice que Él nos corona de gloria y honra. La Biblia también dice que la mujer virtuosa corona de su esposo. ¿Pero qué representa la corona? Autoridad. Cuando la Biblia dice que Él nos corona de gloria, está diciendo
que Él nos corona de su autoridad, de su gracia, de su amor, de su majestad, para que usted y yo tengamos la capacidad de hacer cosas que nadie más puede hacer. Pero también nos da honra. Y cuando la Biblia dice que el Señor nos da honra, quiero que entienda el concepto de honra. La honra significa valorar, estimar, amar. La honra significa valorar, estimar, amar. Cuando usted honra a alguien, usted lo valora, lo ama y lo estima. Pero muchas personas confunden la honra con el respeto. Muchas personas confunden la honra con el respeto. Yo puedo honrar a cualquier amigo, o yo puedo respetar a cualquier amigo y serle leal. Yo lo puedo hacer. Pero a mi esposa no solamente la honro, ni le soy leal, sino que en agradecimiento a que ella ha estado conmigo en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la salud, yo tengo que darle una honra que esté por encima del mundo. Por eso dice que la honra es valorar. Yo valoro lo que ella hace por mí. Yo valoro el esfuerzo que ella ha hecho conmigo todos estos años de aguantarme. Y yo la estimo y la amo. Y yo honro todo lo que mi esposa hace por mí. Pero hay gente que confunde el respeto con la honra. Hay gente que el Señor diseñó con un derecho para ser honrado. Eso no es discusión. Hay un derecho que otorga la Biblia a ciertas personas que se debe honrar. Los padres hay que honrarlos. Es un derecho que se ganaron ellos. Eso lo establecieron en la Biblia. Eso no es negociable con nadie. No importa qué padre sea ni cómo sea, ese es un derecho. Ese es un derecho que tienen los padres. Dios lo debemos honrar. Pero hay otras personas que se ganan ese lugar en nuestras vidas. Hay otras personas que debemos honrar por gratitud y agradecimiento. Hay personas que han marcado nuestras vidas. Hay personas que no han marcado un espacio para que nosotros sigamos por ahí. Y no se trata de respeto. Se trata de gratitud. Se trata de agradecimiento. Y a esas personas merecen honra. Esos hombres merecen honra. Pero la Biblia dice en el Salmo que Él nos coronó de gloria y honra. Ahora yo le hago una pregunta a usted. Si es Dios que merece toda honra, ¿por qué Dios honra al hombre? Si Él es que merece toda honra, ¿por qué la Biblia dice que Él nos coronó de gloria y honra? ¿Por qué Dios honra al hombre? ¿Y sabe usted por qué Dios honra al hombre? Porque Dios no le va a pedir nada a usted sin que antes se lo haya dado. Cuando Dios le pide sus 10%, ya le entregó el 100%. Cuando Dios le pide a usted que lo honre con dignidad y que sea santo, es porque Él ya lo santificó a usted primero. Cuando Dios le pide a usted que lo ame sobre todas las cosas, es porque le entregó a su único hijo por amor a nosotros. Dios no pide nada a nadie que Él antes no haya entregado primero. Por eso ese texto dice que Él nos coronó de gloria y honra. Dios no pide nada que Él primero nos haya dado a nosotros. Y nosotros no entendemos muchas veces eso. Nosotros decidimos según nosotros qué hacer con lo que Dios nos da.
En la Biblia las canas merecen honra. Y nosotros estamos en lugares y una persona nos pasa por al lado de tercera edad y ni siquiera tenemos el gesto de agradecimiento, por respeto, de decirle Dios les bendiga, buenos días. No porque la conozcamos, no porque alguna vez nos hicieron algo, es que merecen honra, porque se ganaron ese derecho. La Biblia le entregó ese derecho. Nosotros decidimos a quién honrar, según lo que nosotros creemos, si se lo merecen o no. Hasta aquí me están entendiendo. Vamos para encima. La honra nos da acceso a un sistema de recompensa en el cielo. Las bendiciones. Dios está muy interesado que nosotros tengamos el acceso a ese sistema de honra. Porque eso encierra muchas bendiciones. Pero usted sabía, mi hermano, usted sabía que hay personas que les cuesta honrar a Dios. Hay personas que les cuesta honrar a una persona. Hay personas que les cuesta honrar a alguien. Y ellos consideran que el agradecimiento o el respeto lo marca todo. Pero la Biblia enseña a esas personas que no saben cómo honrar. Dios también le enseña a través de sus profetas, a través de los hombres de Dios, le enseña a honrarlo. Y yo para eso quiero que me acompañen un texto que está en Primera de Reyes 17, 8 al 24. Yo quiero que este texto lo deshuesemos todo. Yo quiero que analicemos bien este texto. Vamos a analizar bien este texto. Está en Primera de Reyes 17, 8 al 24. Anteriormente lo hemos conversado y lo hemos hablado. Pero hoy nosotros vamos a analizar este texto. Del 8 en adelante. Y dice así. Y vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Escuche la palabra que él le está diciendo al profeta Elías. Yo he dado orden. Mire bien, hay personas que les cuesta honrar a los hombres de Dios, a los profetas. Pero antes que este profeta decidiera salir desde su comunidad, dice la Biblia que él se le había aparecido a esa mujer allá y le había dado una orden. Antes que usted y yo decidiéramos llegar a este lugar, ya el Señor le había hablado a nuestro pastor. Ya le había dicho, hable un templo, hable la gran familia, que yo he dado orden a hombres y mujeres para que sustenten este lugar. Antes que el pastor hiciera esto que está aquí, en su recámara, allá, el Señor le puso en su corazón que lo hiciera, porque él iba a estar acompañado de hombres y mujeres escuderos. ¿Para qué? Para que sustentáramos este lugar. ¿Por qué? Porque Dios no le va a pedir nada a usted sin que antes se lo haya dado. Todo lo que usted necesita para sustentar este lugar, antes ya Dios se lo entregó. Y sigue diciendo. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda para que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí
una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Miren, era una mujer ¿qué? Viuda. No era un estado que la mujer tenía. Puede ser un estado o una condición. Como un hombre, si a usted le dicen varón, váyase para Chiriquí, que ya ve una mujer viuda que ella tiene orden por mí para que lo sustente. Usted llega a Chiriquí y pasan mujeres y pasan mujeres. ¿Cómo usted sabe que esa es viuda? Si ese no es un estado, es una condición. Un estado es cuando usted es paralítico, cuando usted es leproso, cuando usted es ciego. Pero esa mujer no tenía una condición anormal en su cuerpo. ¿Cómo el profeta se iba a dar cuenta que ella era viuda? Los hombres y las mujeres de Dios se miden por una sola forma. Por el servicio, amado. Y la obediencia. Escuche bien. Los hombres y las mujeres de Dios se miden por una sola forma. Por el servicio y la obediencia. Vamos a seguir leyendo. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leñas. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso. Yo me imagino que cuando el profeta le dijo: te ruego que me traigas un poquito de agua en un vaso, la mujer salió corriendo. Iba corriendo. Y él, aguanta ahí. Regresa. Ella tuvo las dos acciones, obediencia y fue a servirle. Y él cuando ella iba, la llamó para atrás y le dijo, escuche bien, con eso él se dio cuenta que esa era la mujer. Porque los cristianos nos debemos conocer por la obediencia y el servicio. Y cuando ella iba, mire lo que le dice, yendo para traérselo, él la volvió a llamar y le digo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, mire lo que ella respondió, la mujer que Dios le había dado orden. ¿Sabes cómo así, hermano? Que el Señor nos dijo que aquí nosotros no vinimos a este lugar porque nosotros sentimos que comimos poroto. No es que nosotros llegamos a este lugar y íbamos caminando por allá afuera y cuando íbamos caminando por allá afuera dijimos, ¡hey! Una iglesia cristiana, voy a entrar para ver. No, el Señor nos dio una orden en nuestro corazón, nos direccionó a este lugar. Pero cuando Él la confrontó, la mujer que ya se le había dado una orden, mire lo que dijo ella. Te ruego que me traiga también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina que tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija para ahora recoger los leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo. Ya el Señor le había dicho a ella que le diera al profeta, que honrara al hombre de Dios. Ya el Señor le había dicho, honra al hombre de Dios, al profeta. Pero cuando él le dijo, dame a mí primero, ella le dijo, no, espérate un momentito. Espérate un momentito, lo único que yo tengo es para pagar la luz. Lo único que yo tengo es para pagar el agua. Lo único que yo tengo es para mi gasolina. Y Dios sabe, y tu Dios lo sabe, que lo único que yo tengo en este bolsillo es para mis necesidades, para mí, mi familia, Dios lo sabe. Y él se lo quedó mirando, como me supongo que hace nuestro pastor Cristian. Hermano, lo que pasa es que hay una necesidad en la iglesia. Queremos hacer la cocina, queremos hacer esto y esto y esto. Para ver cuánto pueden cooperar. Pastor, usted sabe que yo no tengo, porque yo de milagros tengo para comer. Y me imagino que el pastor Cristian se le queda mirando, sabiendo
La honra que provoca honrar a Dios. Y el hombre le dice, no, tráeme a mí primero. Tráeme a mí. ¿Qué representaba ese hombre? ¿Qué representaba ese profeta? Que le dice, no, tráeme a mí primero. Dame a mí primero. Y mire lo que dice la Biblia. Elías le dijo, no tengas temor. Porque nos da miedo dejar lo poquito que tenemos muchas veces. Porque no confiamos que tenemos un Dios que primero nos dio. Nunca Dios te va a pedir algo que primero no te lo haya dado. Primero nos dio. Y sea lo que tú tengas en tu cartera, primero Él te los dio para después pedírtelo. Y Él le dice, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí de primero. De una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela. Y después hará para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Él no oró. Él no oró para que hubiera un milagro financiero. Él no le dijo, ponte ahí que te voy a ministrar, para que el Señor derrame y abra su gran tesoro en el cielo, para que se abra la puerta de abundancia en su hogar. Él no hizo eso. Él solamente le dio una palabra. Pon a Dios primero, y más nunca en tu casa faltará nada. Yo quiero que analice todo lo que estoy diciendo, porque cuando el último texto que le voy a presentar, va a entender todo esto. El último texto que le voy a presentar va a entender lo que yo le estoy diciendo ahorita. ¿Qué pasó? El Señor quería que ella tuviera un principio de honra. ¿Y el principio de honra cuál era? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, todo será añadido. Ese era el principio de honra que él quería. A esta mujer tuvo la oportunidad Dios de direccionarlo, como muchas veces pasa en este lugar. Muchas veces se levanta un hombre y una mujer y dice, háganlo así. Háganlo así. Y hay unos, o habemos algunos, que decimos, vamos a seguir como nos está diciendo, pero hay otros que no. ¿Y qué pasa cuando no pasa eso? Cuando usted cierra sus oídos a honrar lo que Dios ha puesto en su vida. Vamos a la Biblia. Pero primero, un traguito de agua. Cuando usted no honra el sacrificio que Dios ha hecho por usted, su familia, Dios se aparta de usted. Y usted pasa el tiempo, pasan los años, pasa el tiempo, pasan los años, y usted mira y ve que todo el mundo se le pasó. Hey, pero esa vecina en estos días no tenía ni casa. Ay, la otra no tenía ni carro. Ay, pero esta vecina, y ahora usted miró así, y la que venía detrás de usted la mira así, ¿ve? Porque Dios cerró y cortó el vínculo, le cerró la pluma de la bendición. ¿Por qué? Porque Dios nunca le va a pedir nada a usted sin que usted no se le haya entregado. Entonces en la Biblia registra esto, que cuando usted no hace lo que Dios le pide, el Señor se aparta de usted. Que me acompañen a ver una historia en la Biblia.
que esta historia me da tristeza. Y me da tristeza porque en 1 Samuel 2:27 al 29, es esa. En 1 Samuel, de 2:27 al 29 dice esto. Antes quiero explicar un contexto de lo que le voy a hablar. Hubo un hombre en la Biblia que el Señor hizo un pacto con él. Ayer yo conversaba ese tema con Michael. Y es que para muchos el pacto no existe. Para muchos dicen que Dios no puede hacer un pacto con el hombre. Y tienen toda la razón. Dios no puede hacer un pacto con el hombre. Porque un pacto es un convenio entre dos personas iguales. Yo tengo un pacto con Yesenia en el matrimonio. Porque lo que ella prometió, yo también lo prometí. Y somos partes iguales. Tenemos el mismo nivel. Entonces yo puedo hacer un pacto con Yesenia porque ella promete una cosa en el matrimonio y yo prometo lo mismo. Y ninguno de los dos está por encima del otro para sacarle ventaja a ese pacto. Pero ¿qué pasa cuando Dios hace un pacto con el hombre? La única forma que Dios haga un pacto con el hombre es que Dios eleve a ese hombre. Cuando Dios eleva a ese hombre, lo mete en una atmósfera. Por eso cuando Dios creó al hombre, entre las 7 cosas que el Señor quería, entre ellos, era la cuarta, dice que Él puso al hombre en el Edén. Porque en el Edén había una atmósfera. Y esa atmósfera que había en el Edén era de comunicación entre Dios y el hombre. Cuando Dios creó todo, creó eso. Porque en ese lugar el Señor podía tener una relación con el hombre. Se podía comunicar con el hombre. Pero eso se perdió. Entonces, ¿qué hace Dios ahora? Eleva al hombre. ¿En qué sentido? En su espiritualidad. Porque cuando Dios lo eleva, hay cosas que usted y yo no podemos hacer. Pero Dios sí lo puede hacer a través de nosotros. Y una de las cosas que Dios puede hacer a través de nosotros, que es un don de Él especial, es el perdón. Cuando Dios te eleva a su nivel, o te eleva, no al nivel de Él porque nadie va a llegar, pero te eleva al nivel que Él pueda decir, yo voy a comprometerme contigo. Tú tienes la capacidad de perdonar aunque te maten a tu hijo. Tú tienes la capacidad que aunque pase lo que pase, tú dices, vive Jehová mi Dios, que yo no voy a tomar venganza sobre este asunto. Y la gente no entiende por qué. La gente no entiende por qué tú tienes esa capacidad de reaccionar a los problemas. Porque hay una estructura que Dios puso en ti que no se puede traspasar por nadie porque Dios te cubrió, te protegió, Él te elevó. Y de esa forma Dios hace pacto con un hombre. Pero cuando Dios rompe el pacto con ese hombre, cuando le pasó lo que pasó con Elí. Elí tenía 2 hijos. 2 hijos tenía que eran sacerdotes. Osni y Fisne eran los 2 hijos de él. Y estos 2 hijos de él habían nacido para llevar a Israel al sacerdocio. Pero ¿qué pasaba con estos 2 hijos de él? Le robaban la gloria a Dios en todo y no lo honraban. Se mantenían robándole la gloria a Dios en todo y no lo honraban en nada. Se presentaban le traían la ofrenda del holocausto. ¿Y sabe lo que hacían ellos? De lo gruesor de los sacrificios de los animales, agarraban lo mejor para ellos. Cuando las mujeres iban a ofrecer sacrificio del tabernáculo, las codiciaban y querían estar con esas mujeres.
Pero él cometió 2 errores. Elí. Como muchos de nosotros cometemos con nuestros hijos. Como muchos de nosotros cometemos errores porque la naturaleza del hombre es esa. No es que nosotros seamos perfectos, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, adámica, que siempre vamos a cometer errores. O sea, no es que el que esté aquí no pueda cometer un error, lo vamos a cometer, porque la Biblia dice que nosotros estamos trabajando para llegar y alcanzar la estatura del varón perfecto. Pero mira lo que dice la Biblia. Ese que vino ahí era Amos. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová. No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto, en la casa del faraón. Siga. El otro texto, en la casa del faraón. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevaste el efod. En el Antiguo Testamento había muchas formas de Dios hablar al pueblo. Y entre una de esas era el efod. En el efod el Señor contestaba sí o no. Cuando se consultaba. ¿Usted recuerda que cuando David fue a un lugar? Eso para que entendamos el efod. Hubo un tiempo que David estaba en una frontera. Estaba en el Ciclat, que quedaba del lado acá. O sea, que como la frontera entre Costa Rica y Panamá. En Panamá estaba Saúl con todo su ejército. Y en el Ciclat estaba los faraones, ¿cómo se llama? Los fariseos. Los filisteos estaban del lado allá. Y que él se presentó David. Era tiempo de guerra y David se presenta delante de ellos y le dice, hey, como tú me cogiste aquí, yo quiero hoy acompañarte a la guerra. Y dice el rey Cat, sí, vente con nosotros. Y los generales de los filisteos le dijeron al rey, no haga esto, papá. No te lleves a ese hombre. No te lleves a ese hombre porque si tú traes en memoria, este fue el hombre que venció a nuestro principal guerrero. Lo mató a Goliat. Y dice la Biblia que el rey dijo, sí, es verdad, váyanse para su casa. Pero dice que cuando llegaron a su casa, los amalecitas le habían quitado todo. Se le habían llevado lo de sus mujeres, sus pertenencias, sus hijos, todo se lo habían robado. Y dice que los valientes de David lloraron amargamente toda la noche y querían apedrearlo. Y David consultó el efod. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Siga. ¿Están entendiendo hasta aquí? Escuchen. ¿Por qué habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Sigue. Por tanto, mandato. Cuando usted escucha la palabra por tanto, allá atrás el Señor dice, por tanto, dejará al hombre. Eso es ya. Lo vamos a hacer ya. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora he dicho, ha dicho Jehová, nunca, escuche bien, nunca yo te la haga. Dios había establecido una casa del sacerdocio ahí. Su linaje iban a ser sacerdotes. Todo el que nacía de ahí iba a ser sacerdote. Cuando el Señor hizo ese pacto con Elí,
Elí era un hombre comprometido, pero dice que aquí era un hombre viejo. ¿Y sabe lo que no hacía Elí? Elí ni corrigió a sus hijos, ni los apartó del sacerdocio. Porque tú le dijiste lo que tenía que hacer. Pero ellos no te hicieron caso. Estaban contaminando, deshonrando a Dios. ¿Qué tenía que hacer Elí? Separarlos, quitarlos del sacerdocio. Pero le dio. Pero ¿sabe lo que había pasado con Ofni y Finees? Ya el Señor había endurecido su corazón, como endureció el corazón del faraón. Y el Señor decidió matarlos. Porque Dios da honra al que lo honra. Decidió matarlos. Pero en esa misma casa crecía el sustituto de ellos dos. Porque usted y yo creemos que cuando nosotros dejamos de honrar a un hombre de Dios o a una mujer de Dios, ellos se van a ir con la mano vacía, pero usted no puede bendecir lo que ya está bendecido. Mientras el Señor quitaba el sacerdocio de esa casa, en esa misma casa se levantaba otro pequeñito que veía lo que ellos estaban haciendo y no se contaminaron. El pequeño Samuel. En esa misma casa se levantaba. Ya el Señor había decidido que si tú no me honras y yo no lo honro, este sí me va a honrar. Esto es serio, hermano. Esto es serio. Porque no solamente quitó el sacerdocio de la casa de él, sino que hay una parte que dice que quitó la fuerza de su mano derecha. ¿Sabe lo que quería decir eso? Que no iba a llegar sustento, ni se iba a levantar un varonil ahí. Todos iban a morir antes que llegaran a esa etapa. Y no iban a tener sustento, tenían que pedir. Todo el que venía de la casa de Elí, de ahí hacia adelante, tenía que pedir. Mas nunca lo bendijo Dios a esa familia. Pero ¿cómo es así? Si esto era una familia de sacerdotes que el Señor había dicho, yo te escogí. Pero ahora dice la Biblia que nunca tal yo haga. Porque yo honraré a los que me honran. Y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Quiero cerrar con esto, mi hermano. Hay un texto en la Biblia. Primero voy a leer nuevamente el texto que está en Salmos 8 del 3 al 6. Voy a leerlo. Cuando yo lea ese texto, quiero que me pongan el que está en Apocalipsis 4. Vamos a leer este texto para que entendamos todo el contexto de esta historia que les estoy contando. Que no se trata de que yo me pare aquí a decirle a ustedes que hay que honrar. Eso no se trata de emoción. Es que Dios primero lo puso usted. Escúcheme, vamos a comenzar. Cuando veo tus cielos, las obras de tus dedos, las lunas y las estrellas que tú formaste, ¿qué yo digo? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles. El hombre fue el único ser de la creación que el Señor sopló aliento de vida en él. Por eso Pedro dice que somos partícipes de la naturaleza divina. Porque Él no nos creó, Él emanó dentro de nosotros. Y por eso dice que somos un poquito. Y todo lo que Dios hizo, lo hizo pensando en el hombre. Lo primero que Dios hizo fue el reino mineral. Lo segundo fue el reino vegetal. Lo tercero fue el reino animal.
y después creó el hombre. Y lo puso por corona de toda la creación. Y dice, y lo coronaste de gloria y de honra. Dios primero nos entregó la gloria y nos entregó la honra. Pero ahora yo quiero, con ese último texto, que lo coronaste de gloria y honra, quiero que entiendan lo que dice Apocalipsis. Pónganlo Apocalipsis para que entiendan qué pasa en Apocalipsis. Escuche, mi hermano. Escuche bien lo que dice Apocalipsis. Dice que los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, adorándolo, el que vive por los siglos de los siglos. Y echan su corona delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Espérense ahí. Escuchen bien esto. ¿Qué hacen los 24 ancianos? Lo adoran. Dice que los 24 ancianos están frente a la presencia de Dios. La corona es símbolo de autoridad, de majestad, de hermosura y de respeto. Pero los 24 ancianos se despojan de ella. Se ponen y se la arrojan. Cuando los 24 ancianos le arrojan la corona al único que merece toda gloria, honra y alabanza, entonces esa corona el Señor se la devuelve para que ellos nuevamente se la arrojen. Y el Señor se la devuelve para que ellos nuevamente se la arrojen. Porque la gloria y la honra es un ciclo repetitivo. Es un ciclo repetitivo. Cuando usted honra, eso no se queda allá. El Señor se lo regresa para que usted siga honrando, para que siga honrando, para que siga honrando, para que siga honrando. Es un ciclo repetitivo. Los 24 ancianos no se quedan con esa corona. El Señor se la regresa y ellos la siguen arrojando. El Señor se la regresa y ellos la siguen arrojando. Porque todo el que honra merece honra. Porque el Señor no le roba la honra ni se queda con la honra de nadie. Somos nosotros que queremos robarnos la honra. Somos nosotros que queremos quedarnos con esa honra. Pero el Señor no es así. Dios no comparte su gloria con nadie, hermano. Él te da de Él para que tú entregues. Y entre más tú te entregas, más Él te da, y tú le das, y es un ciclo repetitivo constantemente. Lo que el Señor hizo en el Salmo, se repite en el cielo. Yo quiero que cuando usted está ahí, medite en esto que yo le voy a decir. Porque nosotros no hemos hecho las cosas bien. Nosotros hemos dejado de honrar a los hombres y a las mujeres de Dios. ¿Y sabe por qué nosotros pensamos eso? Porque nosotros medimos con nuestra vara. Lo que el Señor honró, nosotros le tenemos un termómetro y decidimos si se lo merecen o no. Pero no fuimos diseñados para eso. Si usted no honra, el Señor nunca se le presentó a Ofni ni a Fisne. Dios nunca cruzó palabras con ellos. ¿A quién se le presentó? A Elí, al sacerdote de la casa. Sus hijos quisieran lo que hicieran, pero el Señor se le presentó a Elí. Y por un error de Elí, fue cortado su descendencia. Por él no agarrar y correr a sus hijos. Y los hijos estaban al garete, haciendo todas sus cosas, pero el Señor nunca fue donde Elí, donde sus hijos. Fue donde la cabeza. Porque el Señor siempre va a respetar el principio de autoridad que Él mismo estableció. Y todos los que estamos aquí estamos bajo autoridad. Y siempre, siempre, siempre va a haber uno más alto que nosotros. Siempre, mis hermanos. Mire,
Cuando un hijo no le hace caso a usted aquí, en este espacio, aquí en su casa, le va a tener que hacer caso a las autoridades. Hay hombres que le pegan a las mujeres y dicen que ellos no pueden evitar eso. Hay hombres que tienen un vicio de alcohol que no pueden evitar eso. Pero dígale a ese hombre que le pega a la mujer, que le pegue delante de un guardia. O ese hombre que toma desmedidamente, que no se puede controlar, que tome delante de una autoridad de un guardia. ¿Por qué nos sujetamos cuando queremos y cuando no? ¿Por qué nos sujetamos cuando nos conviene? Pero cuando nosotros queremos reaccionar, ya es tarde. Ya es tarde, mi hermano. Hay unos que están detrás de prisión. Diciendo así, me echaron 25 años. ¿Por qué no seguí el consejo de mi mamá? ¿Por qué no la honré? ¿Por qué no honré a mi papá? ¿Por qué cada vez que le hablaba, le gritaba? ¿Por qué cada vez que le hablaba, lo señalaba? Y ahora es tarde para ellos. Hay otro que está muerto. Pero hay hombres y mujeres como nosotros